Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pero antes de presentarla, quiero agradecerle a Impotrade por hacer posible que la doctora esté aquí. Y bueno, pues ya se las voy a presentar. Ella es la doctora Paloma Lazo. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, Angelo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctora. No, gracias a ti. Tenemos un curso muy interesante a partir de mañana. Vamos a tener 2 días pues con mucha anestesia en exóticos. Y antes de comenzar, para la gente que no te conozca, ¿quién es Paloma Lazo? Bueno, Paloma Lazo es una médico veterinaria que salió de la Universidad Mayor. Por lo general, la verdad el inicio fue muy diferente a lo que me dedico. Yo entré porque me gustaban mucho los felinos y dije quiero ser la mejor veterinaria de gatos. Pero en el camino fueron sucediendo cosas y finalmente ya logré dedicarme a la medicina de animales exóticos y mi área fuerte y lo que más me gusta es la anestesia de estas. Por ahí a veces me meto un poquito en fauna silvestre, pero animales exóticos es mi alma. Perfecto. Eres de Chile, doctora, para los que no sepan o si identificaron el tono también. Doctora, ¿cuál animal no convencional o que no sea perro y gato es tu preferido? Yo diría que me gustan mucho los erizos de tierra. Tuve una hace un par de años, así que ella me gustó mucho y me hizo conocer también un poquito de estas especies exóticas. ¿Son legales en Chile? Los animales exóticos sí, por lo general, entre conejos, hurones, erizos de tierra, hámster, pequeños roedores, ratas, ciervos, sí son legales, pero particularmente yo no recomiendo tanto la tenencia de ellos porque sí son un mundo y hay que tener harta responsabilidad al adquirir uno. Perfecto, doctora. Y vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué te llevó a estudiar medicina veterinaria? No sé si tengas familiares o de repente tomaste la decisión porque, pues, la típico que nos gustan los animales, ¿no? Sí, bueno, de chiquitita sí me gustaron mucho los animales, tuve cercanía, tuvimos unas mascotitas por ahí y eso obviamente me hizo encantarme de ellos y a medida que fui creciendo sí decidí que me gustaba la medicina veterinaria. Y ya cuando salí del colegio, que es donde tuve los estudios menores, yo dije ya, tengo que serlo, tengo que dedicarme y ahí ya me metí de lleno a esto de la medicina. Perfecto. ¿Hay muchas universidades ahí en Chile o no? Sí, hay bastantes universidades, la mayoría sí imparte medicina veterinaria, por lo tanto igual salen muchos colegas todos los años, así que ahí nos toca un poquito a nosotros personalmente ir potenciándonos y especializándonos para marcar la diferencia también. Perfecto. ¿Y en qué momento ibas pensando en gatos y en qué momento cambió? Que dijiste, no quiero gatos, quiero pequeños mamíferos o en su caso aves, no sé. Bueno, cuando hubo una clase que era de bienestar animal, hubo un profesor que se llamaba Bernal Lorca, que le tengo mucha estima. Él hizo una clase acerca de bienestar animal en animales de zoológico y en particular había un centro de exhibición en ese tiempo que era como in situ, o sea, como que uno entraba como a la selva, que de hecho así más o menos se llamaba el lugar, y los animales estaban sueltos. Entonces cuando yo vi eso yo dije, tengo que dedicarme a esto. Y sí, las aves me gustan mucho, pero en general era como de todo, reptiles, yo decía, y eso me llamó mucho y apenas yo tuve la oportunidad de hacer mi primera práctica, que fue la básica, yo le escribí, anoté ese día el correo y le escribí y dije, necesito una entrevista, quiero trabajar con ustedes. Y ahí fue que empecé con este mundo exótico. Perfecto. Ese es algo importante que hablábamos ahora que fui a recogerte al aeropuerto. Muchas cosas que no conocía de ti. A pesar de tu edad, digamos, eres joven, eres un médico joven, pero tienes demasiada experiencia. No sé si me quieras platicar en qué países has tenido experiencias. Bueno, sí, afortunadamente tuve mucho apoyo durante mi periodo académico de mis padres, así que ellos me impulsaron siempre, siempre a cumplir mis sueños, a realizar los viajes que tuve la oportunidad, así que desde muy temprana en la carrera fui viajando, primero fui a hacer un voluntariado en Bolivia, después viajé a Colombia, estuve en Guatemala y la aventura más grande que tuve fue ir a trabajar a Sudáfrica en un santuario con tigres y leones. Y ya después pude ir a México también a anestesiar, bueno, volví a México y a Perú también a hacer algunas anestesias. Perfecto. Algo que me platicabas que se me quedó grabado es lo de los grandes felinos
que mandaron a Sudáfrica. Sí. No sé si me quieres repetir esa Bueno, anécdota. Fueron como 5 años. En Guatemala se prohibió la tenencia de animales en circos, por lo tanto hubo una fundación que se hizo cargo de esos animales que quedaron sin custodia. Y ellos fueron los que los tuvieron ahí en un centro de custodia temporal por un tiempo para finalmente que llegaran a su destino final, que fue un santuario en Sudáfrica. Por lo tanto, yo los acompañé un periodo ahí en Guatemala y después los esperé en Sudáfrica. Después de su largo viaje, viajaron 3 días completos los pobres para que llegaran allá a su hogar definitivo. Perfecto. Y algo chistoso, para mí por lo menos, fue el que estaban muy acostumbrados al idioma español, ¿verdad? Sí, entendían algunos comandos, por lo tanto igual para ellos era un poco difícil porque allá hablaban las lenguas africanas, no conocían mucho el inglés, así que había muchos comandos en español que sí conocían y obviamente, o quiero pensar que reconocían mi voz y se acordaron después de un año por lo menos que estuve sin ellos, de mis cuidados que les hacía. Perfecto. Muy bien, doctora. Doc, ¿y en tu camino de estudiante hubo en algún momento que dudaras en ser médico veterinario? La verdad, yo creo que en momentos de prueba, de estrés o cuando uno no obtenía la calificación que deseaba, quizás sí te desmotivaba, pero en particular yo no me imagino haciendo otra cosa. Creo que la medicina veterinaria me llena por completo, por lo tanto nunca dije, no, esto no es para mí, sino que me impulsó a seguir mejorando para ser la mejor versión de la veterinaria que yo quería hacer. Perfecto, Doc. ¿Y tuviste algún mentor que te ayudara, que te diera ese empujoncito? Sí, afortunadamente tuve muy buenos mentores y eso también me da paso a querer enseñarle a otros y es por eso que por lo general doy charlas, pero mi mentora principal fue la doctora Amparo Hidalgo. Ella fue quien me abrió las puertas cuando ella recién estaba comenzando también en esto. Yo ahí estaba de voluntaria siempre con ella y a su vez también fue que así conocimos a la doctora Camila Danner, que es con la cirujana con la que trabajo, así que principalmente ellas dos son mis mentoras y que le debo mucho porque me enseñaron muchísimo de lo que hoy día sé. Pues mira, yo le debo a Amparo que estés aquí porque precisamente platicábamos que yo tuve un acercamiento con ella y ella me recomendó o me pasó tu número para nuestro curso que tuvimos online. Sí. Y precisamente con la doctora Camila, que es cirujana, o sea, qué tan buena mancuerda hicieron. ¿Qué operan, doctora? Porque es increíble a veces ver sus casos clínicos. Sí, afortunadamente con la Cami trabajamos muy sinérgicas en pabellón, pero también puedo destacar que somos grandes amigas por fuera, entonces eso creo que complementa mucho más mi trabajo. Obviamente no todas las relaciones son perfectas, sí, claro, pero eso nos ayuda mucho a trabajar en conjunto y hacerlo lo mejor posible por nuestros pacientes. Con la Cami en general nos dedicamos a casos de alta complejidad o por lo general terceras opiniones, de repente casos muy complejos en donde no les habían dado quizás la resolución adecuada y ahí es cuando nos llegan a nosotros, así que por lo general nosotros trabajamos con pacientes de patologías complejas. Es raro que hagamos esterilizaciones preventivas, por ejemplo, pero hay uno que otro pacientito que sí nos toca, pero por lo general nos llegan los casos más difíciles. ¿Algún caso en que recuerdes que digas, o sea, qué increíble o así que se haya quedado guardado? Bueno, con la Cami siempre hablamos que es el éxito quirúrgico anestésico. ¿Es que el paciente salga vivo o realmente que es que nuestro paciente retorne a la normalidad, que vuelva a ser la mascota que era quizás antes de tener una patología? Y sí tuvimos un caso bastante complejo que para mí por lo menos fue la primera toracotomía que tuvimos en un conejo. La cirugía iba bastante bien, fue una cirugía bastante larga, pero cuando Cami ya terminó de reseccionar el pulmón nos dimos cuenta que no iba a poder vivir con la cantidad de pulmón que le quedaba. Así que tuvimos que realizar la eutanasia, pero fue un caso súper bueno, nos llevó muchísimo estudio, mucha preparación y mucha confianza entre las dos. Así que ese caso es un caso bastante memorable, me trae muchas enseñanzas a pesar de que quizás el fin de ese caso no fue el que hubiéramos esperado, que era que el paciente se recuperara. Aún así creo que aprendimos muchísimo de ese pacientito. Pero fue lo mejor para el paciente. Exactamente. Porque muchas fácil, veces... perdón, hubieras podido cerrar, tomaban las fotitos de que todo estaba bien y Sí. lo presumes diciendo que el paciente va a vivir 5 minutos, 1 hora, pero tú como anestesista o cirujana, muchos, no sé si te ha pasado, Sí. mientras salga de cirugía no se murió aquí. Pero la mayoría de los exóticos
mueren en el posquirúrgico, que ya vamos a hablar en un ratito de eso. Exactamente. Muchas veces con la Cami de repente nos negamos a operar a pacientes porque pensamos que eso es lo mejor para él. La Cami en sus clases siempre pone una frase que es: el mejor cirujano es quien sabe cuándo no operar. Entonces yo también hay veces casos desafiantes, especies desafiantes que quiero operarlas o quiero anestesiarlas, pero yo digo, ¿vale la pena realmente hacerlo? Entonces ahí es cuando también tenemos que pensarlo muy bien y decir, este paciente sí tiene pase aprobado o hay pacientes que no. Y en particular nosotras, por lo menos, por así decirlo, nos hacemos cargo del paciente hasta 72 horas postquirúrgico. Cuando pasan las 72 horas, yo respiro y digo, ya, si es que algo pasa, probablemente no fue solamente lo que hice yo como anestesista o lo que sucedió durante la cirugía. Esa frase está padre, pero deberíamos de modificarla un poco, porque en medicina humana, ¿quién decide si se opera o no? El anestesista. Sí. El anestesista le cancela la cirugía al cirujano si él considera que el paciente no está apto. Y en medicina veterinaria, pues sí, el cirujano lo hace generalmente, pero una vez que, si bien le va, una vez que ya abrió y vio. Pero obviamente desde antes tendríamos que tomar una decisión, Sí. tanto para el paciente, porque muchas veces tienes que valorar el posquirúrgico, si es muy pesado, si los dueños van a tener el tiempo y económicamente el dinero, porque muchas veces pues hay médicos malos, desgraciadamente, que hacen que gaste el propietario, es una cirugía que no tiene buen pronóstico y al final sin mascota y sin dinero. Entonces sí hay que ser un poquito más humanos. Sí, afortunadamente con Cami sí, muchas veces trabajamos así como muy en conjunto y ella me dice, me muero por operarlo, pero ¿qué piensas tú? Y hay veces que yo le digo, yo creo que esto va a llevar que el tutor gaste muchísimo dinero y probablemente va a fallecer o no sé, alguna cirugía de cálculo va a volver a salirle ese cálculo probablemente en algunas semanas. Entonces muchas veces es así. Yo a veces le digo, Cami, pero anestesiémoslo, y Cami me dice, es que no va a ser resolutiva. Entonces ahí por lo menos nosotras trabajamos muy así en conjunto. Ella siempre me pregunta mi opinión y obviamente yo a veces también me toca decirle, amiga, yo creo que esto no va a funcionar. Y eso nos hace, como te digo, pensar mucho en el paciente y obviamente en los tutores, porque ahora las mascotas e incluso los animales exóticos, un hámster que uno piensa son tan pequeños, son parte importante de la familia. Muchas veces son hijos o son hermanos para los niños, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad a nuestro cargo. Sí, claro. Doc, y si tuvieras que elegir así, que solo puedes anestesiar una especie, no hay más, ¿con cuál te quedas? Yo creo que los conejos. ¿Con conejo? Me gustan mucho los conejos y creo que son más, entre comillas, fáciles de monitorear por su tamaño, son más grandes. Ok. Y es como la especie número 1 a la cual yo anestesio, la que más casuística hay allá en Chile. Por lo tanto, he podido ir probando diferentes estrategias, así que me siento bastante cómoda trabajando con esa especie. Obviamente ya tengo harta experiencia y todo, pero nunca deja de ser un caso desafiante, así que en general sí, los conejos me gustan muchísimo. Muy bien. ¿Y después de conejos, qué otra especie en casuística Yo diría que los cuyi o cobayos, que también le decimos allá, sería el número 2. Por lo general ellos entran a cirugías patológicas, varias que se tratan oncológicas, ya sea hembras que no fueron esterilizadas a temprana edad, que desarrollan quistes ováricos, una patología muy frecuente en ellas, tumores mamarios, y los machos también pueden desarrollar neoplasias mamarias, algunas veces testiculares, pero últimamente también hemos tenido varios casos de pacientes que presentan algún tipo de neoplasia en mesenterio, en zonas del intestino, y esos casos son muy, muy desafiantes por la anatomía de los cobayos. Ya son herbívoros, tienen un gran colon, el ciego, por lo tanto esos casos son bastante desafiantes, así que sí, la especie número 2 sería el cobayito. Manches, fíjate, siendo médico veterinario, ¿no piensas que también puede haber cáncer de mama en las hembras? Por su corta edad también yo creo que se reproduce más rápido, ¿no? Exactamente, son muy prolíferas, su expectativa de vida es bastante corta. Por lo general, allá en Chile son mascotas que cuestan bastante, o sea, es bastante fácil adquirirlas. O sea, no sé, $5 en alguna tienda mascota, por lo tanto, muchas familias los tienden a tener como
cosas desechables. O sea, se muere uno, compro otro. Otro. Pero sí hay otras que se dedican a llevarlo en su primera consulta, controles cada 6 meses, nos aceptan exámenes complementarios una vez al año, que no es menor, o sea, el costo, el compromiso que conlleva eso, pero afortunadamente sí hay familias que son muy, muy comprometidas con ellos y nos ayudan a hacer medicina de calidad. Muchas veces me escriben y me dicen, gracias doctora por su trabajo, gracias por haberlo sacado vivo, por haberlo salvado finalmente de la cirugía, pero yo siempre les comento, mi trabajo no es tan valioso si no tuviera su ayuda como tutor, porque Sí, claro. si los tutores nos permiten hacer las cosas que realmente requerimos en medicina, hacemos medicina de calidad. Así que creo que es un trabajo en conjunto también. Sí, y sí, precisamente, pues va de la mano. Si no hubiera el cliente en este momento o el tutor responsable, no pudiéramos avanzar en la cuestión médica. Doc, y sin ofender a los peruanos, ¿pero en Chile se come? Por lo general no Ok. es algo que se vea cultural. Obviamente hay países que comen así como se come ganado Sí, sí, o sí. incluso caballo. Hay países donde se comen perros, gatos, pero en Chile la verdad no es algo muy común. En general se usa más pollos, gallinas, obviamente sus huevitos y carne ya de vacuno por lo general. Pero por lo menos yo en Chile nunca he visto que estén comercializando por lo menos para consumirlo. Perfecto. Doc, y antes de comenzar ya en temas de anestesia, ¿qué hubieras o a qué te hubieras dedicado si no hubieras sido veterinaria? ¿Lo has pensado? Uf, difícil. Sí, lo he tratado de pensar. La verdad me gusta mucho el tema del arte, me gustan mucho las manualidades, me gusta pintar, dibujar, tejer, bordar, pero no sé si lo hubiera hecho como para Ok. dedicarme. Es difícil pensar en eso porque muchas veces nos toca separar obviamente la persona que somos y a lo que nos dedicamos, Ujú. pero siento que la medicina veterinaria es muy parte de mí y me ayuda a ser como soy. O sea, literalmente no sé qué sería si no fuera médico veterinario. Ya creo que ya me la acabas de responder, pero ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué hace Paloma fuera de quirófano? Bueno, Paloma sí se dedica harto a las manualidades, le gusta Ujú. mucho hacer cositas, pero una de mis grandes aficiones es la observación de aves. Ok. Como ya lo comenté, he tenido la fortuna de trabajar en varios países, pero la verdad siempre detrás, a donde voy, ando investigando qué aves hay, qué puedo ir a ver, qué lugares puedo visitar y me gusta mucho tomarles fotografías. Por lo tanto, he pajareado, como le digo yo, Ujú. casi como en 12 países y a mí me gusta contabilizar el ave que veo tomándole foto. Así que Ok. ese es un gran desafío también. Mi sueño sería como poder observar casi las 10.000 especies de aves que hay en el mundo, pero por ahora estoy lejos todavía de ese objetivo. Espero cumplirlo. Perfecto. Fue algo que me llamó mucho la atención cuando tuvimos el primer contacto, porque generalmente pues yo llevo a los ponentes a las zonas turísticas y a que en este caso al pueblo de Tequila, que obviamente hay tequila para la gente que no sea de México o de Jalisco. El Tequila es un pueblo donde hacen el tequila y generalmente pues uno va a conocer las empresas, es muy bonito los paisajes agaveros y generalmente. Pero cuando te conté y me contaste que preferías ir en este caso vamos a ir a Huachimontones, Yeah. a ver qué especies de aves vemos, me llamó mucho la atención y también se me hizo muy padre que aprovecharas. De hecho tienes un tatuaje, ¿qué ave es? Sí, este es un Momotus aequatorialis, es mi ave favorita de Colombia, y este es un Caraca lila, que es mi ave favorita de Sudáfrica, dos países en los que viví y que Ah, disfruté ok. muchísimo de la observación de aves. Entonces sí, cuando Angelo me dijo, te voy a llevar a visitar esto, las ruinas, y yo, ¿y habrán aves por ahí? Todo el camino has visto aves. O Sí, está sea, bien. me impresionó cómo en pequeños detalles notabas, o sea, tu mirada está para el cielo siempre. Sí. Muy bien. Y bueno, te gusta verlas al aire libre, pero ¿qué opinas de la gente que tiene aves? Sí, obviamente como médicos veterinarios nos beneficiamos de que finalmente la gente tenga mascotas, pero yo soy muy partidaria. De repente dicen, doctora, es que yo quiero un lorito y yo, no lo tengas. Obviamente a mí, yo amo las aves, me gusta tenerlas, me gusta cuando llegan a consulta y todo, pero más me gusta verlas en libertad y hay que pensar que muchas de esas aves vienen del tráfico ilegal, que es un negocio súper rentable para la gente que se dedica a eso. Por lo tanto, yo no soy muy partidaria, la verdad. Atiendo aves, no tengo problema con hacerlo, pero si hay alguien que me pregunta, ¿estoy pensando en tener un ave? Prefiero decirle, no lo tengas. Perfecto, Doc. Pues, ¿qué te parece si entramos ya con temas de anestesia? Eh,
ahora sí que te voy a hacer preguntas. Sé que son unas respuestas muy extensas porque son diferentes especies, pero vamos a tratar de generalizar, ¿sale? Pues el primer desafío, doctora, ¿qué consideras que en comparación de perros y gatos, que también ahorita vamos a contar que no haces mucho o no sé si hagas, pero cuál consideras el mayor desafío en estas especies? Yo creo que el principal desafío es que es una especialidad relativamente nueva. O Ok. sea, si lo pensamos en la medicina de animales mayores, que lleva Ujú. muchísimos años, lo menor, perros y gatos también ya lleva su tiempo, y animales exóticos es relativamente nuevo. Por lo tanto, es súper desafiante muchas veces buscar bibliografía para poder estudiarlo. Y en sí, yo diría que uno de los principales desafíos es saber que son especies diferentes Ok. y que no son perros ni gatos pequeños. Por lo tanto, tienen particularidades anatómicas, fisiológicas, de comportamiento totalmente diferentes, ¿ya? Y una súper importante que por lo general tienen los animales exóticos, a excepción, por ejemplo, del hurón, es que son animales presa, por lo tanto desarrollan el síndrome de enmascaramiento. Así que muchas veces en la consulta nos enfrentamos a una patología que tiene un curso crónico, pero ahora es agudo y el tutor ahora se dio cuenta. Pero yo reviso esos dientes y esos dientes llevan meses o quizás un año mal, y el tutor recién se dio cuenta. Así que ese es un desafío bastante grande en animales exóticos. Perfecto, Doc. Doc, ¿y los protocolos varían demasiado de un ave, un conejo, un hurón, un no sé? Sí, varía muchísimo. Por lo general, yo siempre a mis estudiantes, obviamente sé que es algo de terminología, pero yo siempre utilizo la palabra estrategia anestésica. Me gusta mucho que ellos se den cuenta que esto no es un manual de cocina. Obviamente hay libros que sí, que nos enseñan muchísimo de estrategias que van desarrollando, la experiencia del escritor, obviamente del autor, pero nunca va a funcionar esa misma estrategia Igual. anestésica, incluso en el mismo paciente. Sí, claro. Por lo tanto, sí son bastante desafiantes. Como te decía, muchas veces no hay bibliografía. Me toca anestesiar un gecko. El otro día anestesiamos un gecko gárgola y traté de buscar y había un reporte de eso. Por lo tanto, nos toca de repente extrapolar desde la familia, desde la especie más cercana, para poder aproximarnos y hacerlo bien. Porque obviamente tampoco podemos hacer todo a ciega. Por algo nos tenemos que basar. Sí, incluso, bueno, a mí que me tocaba caninos, puedes tener dos hermanos con las mismas características, en general los dos sanos, entre comillas, y, o sea, tiene que ser protocolos distintos porque ya le afectó más una droga u otra. Entonces, sí. Exactamente. Y la mayoría de los médicos, pues bueno, si a uno le va bien y va y va. Perfecto, Doc. Doc, ¿cuáles son los errores más comunes que te han platicado o que has visto de colegas al momento de anestesiarlos? Uno de los errores más comunes que diría yo que pasa es que se les murió. Se murió porque estaba, dicen, muy estresado, porque la anestesia no le hacía efecto, porque el animal era duro de caer, era muy difícil de anestesiar. Pero yo siempre les comento, esos son errores nuestros. A mí también me ha pasado, también hay pacientes que he tratado de anestesiar y le di mal a las dosis que escogí, no escogí los fármacos adecuados y sí, el paciente se demoró en anestesiarse o no le hizo efecto, pero eso fue culpa de que yo no diseñé bien la estrategia. Por lo tanto, eso es un error bastante común. Y bueno, la muerte del paciente, que en algunos casos, la verdad, cuando han sido sinceros algunos colegas o algunos practicantes que ven cosas que hace algún colega y me dice, doctora, esto me llamó la atención, ¿qué piensa usted? Lastimosamente a veces es por dolor, ¿ya? Ok. Porque se utiliza mucho la anestesia inhalatoria, que debemos que recordar es solamente un método de inmovilización, no nos otorga analgesia, y es por eso que una estrategia nunca va a estar basada solo en un fármaco. Es por eso que hacemos esos cócteles de fármaco y tratamos de mezclar un poquito de este, un poquito de este otro para potenciar sus efectos benéficos y bajar los que podrían llevar a alguna complicación en el paciente. Entonces, muchas veces sucede eso en algunos casos que me han comentado. Sí, eso es muy típico, regresando. O sea, lo conectan al gas, lo operan, sale bien y en el postquirúrgico nada, no se le dio nada. Incluso hay pacientitos que deben de comer casi inmediatamente, ¿no? Para que le vaya bien. Exactamente. Por lo general, en los animales exóticos la idea es utilizar estrategias reversibles, Ok. porque nuestro paciente requiere que vuelva a la normalidad lo antes posible. Ese sistema digestivo del conejo, del cobayo, requiere movimiento, requiere tránsito, requiere fibra en su intestino. Por lo tanto, tienen que salir comiendo en el postquirúrgico inmediato, Ok. ¿ya? Hay algunos que sí se demoran mucho más, hay algunos que sí conviene dejarlo un poco más sedado en alguna cirugía ortopédica, por ejemplo, pacientes
pacientes muy nerviosos, que se queden un poquito más tranquilos, pero por lo general tienen que retornar su actividad lo antes posible y a eso debemos apuntar con el diseño de nuestra estrategia. Entonces, muchas veces tratamos de utilizar fármacos que tengamos su reversor, obviamente. Perfecto. Doc, ¿y haces exámenes preanestésicos o consulta preanestésica? Sí. ¿Cuál es la diferencia que tú consideras más importante o qué estudios hay que hacer en estos? Mira, en general yo sí me dedico a la medicina interna, hago un par de días a la semana consultas médicas, pero por lo general eso no son los pacientes que suelo anestesiar, Okay. ¿ya? Con Cami nosotros trabajamos de manera independiente, por lo tanto en muchas clínicas nos dicen, tenemos este conejo obstruido, pueden venir a operarlo, estos son sus exámenes y ya. Okay. Entonces muchas veces entro a anestesias a ciegas porque los exámenes no alcanzaron a llegar o porque no le solicitaron el examen que hubiera sido imprescindible para ese tipo de procedimientos. Pero por lo general hay que tratar de hacer el chequeo físico completo, al igual que un perro o un gato, y lo mínimo que deberíamos tomar son exámenes de sangre, ¿ya? Es de mucha utilidad el perfil y el hemograma, ¿ya? El panel de coagulación yo diría que no es tan confiable, por ejemplo, en nuestra práctica, muchas veces ni siquiera hay literatura para basarnos en los valores de referencia. Y una de las herramientas súper valiosas que nosotros podemos tener allá a mano y que afortunadamente tenemos imagenólogas muy buenas, que por lo general son mujeres, es la ecografía. Okay. ¿Ya? Entonces eso nos ayuda muchísimo. Y en pequeñas especies como pequeños roedores, un hámster, un ciervo, cuando pesan menos de 100 gramos es mucho más difícil incluso tomar una muestra para un hematocrito que no está disponible siempre en todas las clínicas. Por lo tanto, la ecografía nos ayuda más o menos a darnos una visión general del estado de salud del paciente. Pero eso también nos lleva a que sea un poco más complejo anestesiar este tipo de pacientes que no tenemos toda la información y que muchas veces si fallecen no sabemos por qué. Entonces también al tutor en la consulta preanestésica de un pequeño roedor tenemos que ser claros y decirle, lo ideal sí sería tomarle todos los exámenes, pero las máquinas muchas veces no nos permiten el volumen necesario y obviamente priorizando el bienestar del paciente tampoco lo voy a desangrar para tomar un examen. Sí, claro. Así que muchas veces nos ayudamos más de la ecografía, pero obviamente si tenemos la oportunidad de tomar radiografías de cráneo, tórax, abdomen, ecografías torácicas, oculares de repente para abscesos retrovulvares, todo bienvenido. Perfecto. Vamos a traspolarlo a un conejo. Llego yo con mi conejo. ¿Qué sí o sí? O sea, en un mundo ideal, ¿qué estudios tengo que hacerle? Yo siempre les digo a los tutores, a partir de los 6 meses ya están en condiciones para ir pensando en la esterilización. Por lo tanto, en ese contexto, si el paciente parece clínicamente sano, tratando de ayudar un poquito al bolsillo del tutor, hemograma y perfil bioquímico. Con eso yo podría darle el pase a una cirugía electiva como castración o esterilización. En el caso de que yo sienta alguna normalidad en el examen clínico, por ejemplo, palpo el útero un poquito más grande, con alguna molestia, o ellos me describen algún tipo de hematuria, alguna secreción extraña o conducta de pseudogestación como que se arrancan el pelo, ecografía sí o sí, ¿ya? Y ya a partir de la esterilización no olvidamos por lo menos 6 meses de los controles si es que todo anda bien y ya cuando tienen más de un año, una vez al año como mínimo me deben hacer unos exámenes de sangre, hemograma y perfil y ecografía como mínimo. Se estipula que los conejos o cobayos también, chinchillas, deberían tener un estudio de cráneo, por lo menos vistas completas, una vez al año también y una evaluación de cavidad oral bajo anestesia. Pero la verdad eso sí es más difícil que los tutores te lo puedan autorizar todo. Por lo general esos exámenes se hacen cuando ya pesquisamos algún tipo de anormalidad. Y yo diría que la enfermedad dental, por ejemplo, es de lo más frecuente que llega a la clínica y obviamente también es lo que nos da más trabajo, lastimosamente. Y en el tema de, ya vamos a entrar a cirugía, ¿qué monitoreo utilizas? ¿Igual que un perro o un gato o hay algo extra que hay que utilizar? Mira, así como ya spoiler de delante, yo no me dedico a perros y gatos. Yo empecé un poquito como de atrás para adelante. Siempre desde que entré a la carrera me dediqué a esto de animales exóticos. Hice mis prácticas obviamente de la universidad, aunque estuvo un poco afectada por efecto pandemia, clases online, pero yo siempre me dediqué a animales exóticos, por lo tanto no tengo esa práctica, pero sí
veo grandes colegas que ahora están haciendo monitoreos súper avanzados, que me parece espectacular. Ojalá se pudiera algún día llegar a monitorear así a un paciente exótico. Pero por lo general nos ayudamos, obviamente, de nuestros sentidos, estar con un fonendoscopio, auscultando, termómetro rectal, visualizar la ventilación del paciente, y si ya tenemos suerte, tenemos un monitor para poder, obviamente, predecir alguna complicación inminente que podría desarrollarse. Y yo diría que una herramienta que cambió desde que empecé con todo esto fue el capnógrafo, por ejemplo. Okay. Me ayudó un montón a darme cuenta de manera inmediata cuando el paciente comenzaba a hipoventilar. Y obviamente me ayuda a comprobar la intubación, que tampoco es tan compleja, o sea, tampoco tan sencilla en algunas especies. Así que el capnógrafo es mi mejor amigo, me gusta mucho. Pero obviamente nos ayudamos del ECG, del pulso oxímetro, temperatura central, presiones, que muchas veces allá también me veo un poco limitada porque no está el manguito correcto, sí, claro, para un erizo que pesa 300 gramos. Así que muchas veces no logro monitorear bien las presiones, que es algo que me gustaría mucho más ir incursionando en eso y tratar de ir manejándolo. Pero la verdad sí me veo un poco limitada con los equipos que hay muchas veces. Pero por lo general, si tú tienes todos los equipos, o sea, haz todo el monitoreo y aprovéchalo. Muy bien. ¿Crees que en un futuro o ya hay algunos equipos tanto de química y biometría como de monitoreo pensado para pequeños mamíferos? No sé realmente. Sí he tenido la fortuna de trabajar con algunos monitores Minray, donde por ejemplo, para las presiones uno pone el rango de peso, por lo tanto el manguito se infla hasta cierta presión para poder medir la presión en animales más pequeños, pero no sé si específicamente hay alguno que sea así como 100% calibrado. Pero sí hace falta, definitivamente. Sí, definitivamente. Aparte chiquito, ¿no? Para tenerlo. Exacto. Muchas veces un hámster, pobre, le tengo la pata morada, tengo que estar cambiando el pulso oxímetro. Y, por ejemplo, pequeños roedores es un desafío súper grande, ya sea pequeños roedores o pequeñas aves, incluso pequeños reptiles, el hecho de monitorearlos. Y que eso también puede en sí afectar un poco la mortalidad que hay en este tipo de especies, porque muchas veces en un hámster, si es que las pinzas del electro son muy grandes, no se lo puedo poner. Entonces, muchas veces me toca ayudarme del Doppler vascular, que es de pastilla, que es una herramienta muy buena también, y si es que del pulso oxímetro, porque a veces ni siquiera el termómetro rectal les entra. Claro. Entonces, sí necesitamos equipos mucho más chiquitos. Ahí las pinzas, en vez de los caimanes, hay unas agujitas del electro, que esas están geniales, pero allá yo por lo menos nunca he podido trabajar con ellas. Sí, en Perú pude probarlo. Perfecto, yo creo que pronto, o sea, si esto sigue creciendo, yo creo que en algún momento, por ejemplo, ahorita que nos está acompañando Minray, va a voltear hacia esa especie y te aseguro que va a ser un boom porque pues es lo que necesitas para operarlo. Así que Minray, acuérdense de mí. Muy bien, claro que sí, si no le vamos a recordar con este video, con la fecha de hoy. Muy bien, hablando de pequeños mamíferos, el ayuno, porque como dices, tienen que comer inmediatamente, ¿tienen que ir en ayuno o tienen que comer antes de cirugía o cómo está? Mira, por lo general, conejos, cobayos, ratas no pueden vomitar. Por lo tanto, uno de los grandes beneficios del ayuno es eso, que no vayan a regurgitar, que no vayamos a tener broncoaspiración. Por lo tanto, ahí es un motivo de decir, no se ayunan, ¿ya? Okay. Y ellos, sus reservas de glucógeno tienden a agotarse muy rápido porque tienen un alto metabolismo, porque se estresan bastante rápido. Así que, por lo general, yo no les indico ayuno. Hay excepciones, que sería el hurón, ya que él es un animal que sí pudiera vomitar, pero por lo general los hurones tienen insulinoma, que genera que tengan que estar comiendo por lo bajo cada 2 horas. Okay. Así que máximo un hurón 2 horas, hay que estar muy pendiente ahí de la glicemia. Y los erizos también, ellos pueden vomitar, sí son pacientes que de repente generan náuseas, pero ellos tienden a comer de noche, por lo tanto los procedimientos son de día, así que ya vienen con un ayuno. Así que por lo general mis indicaciones son no ayuno. Si me voy por el otro lado, en el caso de aves, sí hay algunas que si tienen el buche muy prominente, quizás algún paciente pediátrico, por ejemplo, sí ayunarlo un par de horitas, máximo. De repente la literatura describe hasta 48 horas de ayuno, pero para un ave que tiende también a tener un metabolismo demasiado acelerado, yo encuentro que es excesivo. Así que muchas veces máximo 6 horas de ayuno, yo diría que es más que suficiente. Imagínense en el caso de los reptiles, que muchos comen una vez a la semana, otros deberían comer a diario, pero vienen con alguna patología que les causa anorexia. Entonces son pacientes que vienen ayunados muchos días, así que igual
igual, por lo general, yo no les indico ayuno. Hay veces que me dicen, pero para que tenga la cavidad oral más limpia, pero a mí no me cuesta nada, la verdad, con algún hisopo, limpiar la cavidad y ahí llevar a cabo la intubación. Perfecto, mira, precisamente acabas de dar en el blanco. Una, porque incluso en todos los que anestesiamos perros o manejamos perros, para ti el perro y el gato es el exótico en vez de los pacientes no convencionales. A mí me ha tocado ver mucho que el perro son 8 horas, por ejemplo, o 6, depende. Pero muchas veces son esas 8 horas o 6, más las horas que están en el hospital porque lo operas hasta la tarde. Entonces ya no son 6, ya son 12 horas. Pobre perro, imagínense uno. Ok, luego lo traspolan esas horas al gato. Y ya está descubierto que en el gato también debe de ser corto. Ahora tú acabas de dar en el clavo. ¿Por qué los ayunan? Te aseguro que muchos médicos ayunan y no saben que no vomitan. O no saben el por qué ayunar. Solo es porque antes de cirugía se ayuna. Ah, ok, entonces yo voy a ayunar a todos. Entonces hay que conocer la especie para dar las indicaciones. Y también el contexto un poco país. Por ejemplo, allá en Santiago, por lo general las clínicas están ubicadas todas en un sector, pero hay gente que viene de la periferia de Santiago, por lo tanto ya en el transporte se demora 1 hora. Por lo tanto, el animal va a estar asustado, va a estar estresado y no va a querer consumir alimento en el transporte. Hay algunos que les da igual y comen todo el tiempo, pero hay otros que sí se asustan. Por lo tanto, también debemos considerar eso. Cuando llegan a la clínica, no es que yo los llegue y anestesia, también me demoro en preparar. Muchas veces tengo 5 cirugías programadas en el día y el pobre, el que está en quinto, ¿cómo va a estar todo el día? Entonces sí, hay que considerar eso. Incluso el contexto, como te digo, cuánto te demoras en trasladar a esa mascota. Así que también es algo muy importante a considerar. Sí, es algo que yo creo que las nuevas generaciones ya vienen haciendo y también las anteriores, para no decirles mayores, pero sí es, o sea, ahora sí que zapatero a tu zapato. Puede ser el mejor en perros, puede ser el mejor en gatos, pero también, no sé si la doctora que le ayudas opere perros o gatos o tampoco. Cami empezó así, ella siempre dice que su escuela fue de perros y gatos, que la pasaba un poquito mal porque sentía que todo era tan grande, como que ella siempre, como que al final sí se inclinó por esta área. Por lo tanto, actualmente de repente hay cirugías que nos dicen no tenemos cirujano, no tenemos anestesista, no sé, un cuerpo extraño en gato y yo no puedo, no sé cómo hacerlo, no quiero obviamente jugar con la vida de un paciente, busquen otro anestesista, háganlo como sea. Quizás si ya fuera una emergencia extrema sí me atrevería porque, no sé, a veces me toca anestesiar un puma. Pero yo el día antes estudio, leo qué consideraciones tiene un gato y me pongo a leer. Colegas, oye, ayúdame, ¿qué tal este fármaco analgésico en esta especie? Y así me voy ayudando porque lastimosamente la medicina veterinaria nos hace trabajar con muchas especies y más en el área de exóticos, que no solo hay aves, sino que hay casi 10.000 especies de aves, reptiles, lo mismo, hay un montonazo, y los morfos y las fases también, eso obviamente que tiene que tener alguna consideración en específico, así que tenemos que dedicarnos a lo que vinimos, así que sí, zapatero a tus zapatos. Sí, está muy padre esa parte porque también está padre, bueno, el anestesista que te anestesia de todo, pero obviamente consciente de y que se prepara, no nada más porque, llegó un chivo, pues anestesia, cuando son rumiantes, cuando hay otros procesos. Muchas veces, pues de alguna forma sí aprendemos, porque quizás al dueño no le importa si se muere o no, pero sí hay que estar con bases, o sea, no hay que irnos a hacer todo a la y se va como tal. Doctora, y bueno, vamos a dejar los mamíferos pequeños a un lado, que en el curso vamos a hablar de mamíferos y de aves, pero vamos a trabajar en práctica con mamíferos pequeños, con mis mascotas, te las encargo mucho, a Saiko y a Bonnie. Vamos a estar trabajando con ellos, pero en aves, ¿qué tantas especies hay? No, esa no la preguntamos bien. ¿Cuál es la especie que más te toca anestesiar? Yo creo que quizás es culpa de una tutora en particular que tiene muchas gallinas. ¿Gallinas? Sí. Okay. Tiene muchas gallinas, las trata como su hija y específicamente de eso es un poco difícil para ella también. Este camino para quizás nosotros como médicos y ella como tutora ha sido complejo porque tenemos que pensar que son gallinas que están destinadas a la reproducción. ¿Cuánto está destinada a vivir esa gallina? 1 o 2 años. Y esta tutora, muy querida para mí, tiene estas gallinitas de 5 o 6 años que van desarrollando patologías que tú no hubieras pensado. O sea, cáncer, desgarros de tendones, etcétera. Cosas muy extrañas que la verdad tú dices, ¿por qué? Entonces, sí nos ha tocado muchas gallinitas.
Esa es una de las especies más frecuentes y yo diría que segunda quizás para ser citasiformes, los loros, guacamayos de repente y pequeños citácidos como agapornis, catitas australianas, que esos diría que son los más desafiantes y la verdad yo siempre los digo son mis némesis porque sí es la tasa de mortalidad más alta que tengo. Pienso que es principalmente por la dificultad de exámenes complementarios que podemos tomar antes por su pequeño tamaño y también por la dificultad de monitoreo intraquirúrgico. Y también que desarrollan patologías obviamente de repente muy difíciles de poder resolver, pero yo diría que esos como gallinas y loros son bastante frecuentes. Está interesante eso de las gallinas porque, bueno, ahora que los perros viven más, pues cuánto cáncer hay, cuánto es, cosas que antes no había. Me imagino que en las gallinas de reproducción pues están determinados a tantos ciclos y se van, ¿no? O incluso si fallecen, pues no saben de qué. Obviamente investigan, nada más para que no sea algo viral, algo y ya. Pero está padrísimo. ¿Y son gallinas comunes? De las blancas sí, de... común y corriente. Obviamente hay sus colorcitos ahí bonitos, pero sí ellas han sufrido, por ejemplo, que nos ha tocado mucho pelear un poco con eso, con patologías reproductivas. Okay. Sí comienzan con éstasis de repente de folículos o huevos que se quedan ahí atrapados. Entonces muchas veces yo digo, claro, estas gallinitas no están ahora produciendo huevos. Entonces sí entran en algún tipo de desbalance hormonal que les desarrolla este tipo de patologías, así que sí hemos tenido casos bastante desafiantes con las gallinitas de Margely, que se llama la tutora. Es que al final están diseñadas para la producción, entonces su sistema está trabajando y tú le cambias eso y aparecen los problemitas. Exactamente. Y en los pequeños, como en las agapornis, ¿por qué te los llevan? También huevos atrapados, casi todas las patologías reproductivas, con Cami sufrimos porque las celiotomías en ellos sí son cirugías bastante complejas. Muchas veces, claro, salen vivos de la anestesia, yo los revierto y despiertan y se mueren en el postquirúrgico. Entonces sí son cosas bastante complejas, pero claro, la gente los lleva también porque no se informan bien de la tenencia y los tienen de repente sin supervisión suelto, ataque de perros, por ejemplo, de gatos, o la típica lesión de miembro posterior que cerraron la puerta y el pajarito estaba perchado arriba y le fractura la pata o se la luxan y ahí entra cirugía ortopédica. ¿Y la nutrición afecta también? ¿Son personas que no saben que...? Sí, por lo general se tiende a alimentarlas solamente con semillas y esa no es la dieta base de la mayoría de estas especies. Idealmente tratar de utilizar algún pellet o concentrado como base y las, obviamente, verduritas, frutitas que se pueden dar y semillas como complemento, suplemento y también semillas nutritivas, porque muchas veces semilla de girasol o el maíz o el elote que hablábamos y ya está. Entonces no son semillas tan nutritivas para ellos, así que también la dieta es importante en eso y que también nos ayuda mucho en el post. Si hay un paciente que tiene algún problema hepático por mala dieta, le va a costar más metabolizar los fármacos, se va a recuperar más lento, por lo tanto también lo hace más desafiante. Perfecto. Y por ejemplo, yo les decía esto a los tutores, que porque ellos prefieren darle semilla de girasol precisamente, le digo, es como nosotros, si nos dan todo el tiempo grasas o papitas o churritos o tacos, obviamente tú vas a elegir esto. Y el ave igual, porque dice, no, es que no se come la fruta, no sé. No, pues porque le estás poniendo la pura grasita. Exactamente. Y ellos contentísimos. Exactamente. Yo siempre le digo a los tutores y me da risa porque me escucho decirlo y yo digo, ay, Paloma, ¿qué pensarán de ti? Es que yo les digo, por mí, yo comería papas fritas todos los días. Y me encantan, soy feliz, pero obviamente eso no es saludable, no me va a hacer bien, me va a generar problemas a largo plazo. Así que obvio que las prefiero, pero no es lo que debemos comer y que muchas veces yo entiendo y les creo que las mascotas se vuelven como manipuladoras, que dejan de hacer sus cosas porque no le están dando algo rico, pero finalmente nosotros como tutores tenemos la responsabilidad de decir, ok, no me manipula esos ojitos bonitos, tiene que comer lo que debe ser, y hay algunos que me dicen, es que no hay forma, y yo, terapia de shock, no come nada más si no se come su comida saludable. Así es, y para nosotros es complicado. Queremos empezar una vida saludable y caemos en tentaciones. La ventaja es que nosotros somos quien ahora sí que le da el alimento al ave. Oye, doctora, ¿y esos corazones en cuánto están? ¿Su frecuencia cardíaca de las aves? Depende de repente de la estrategia que ocupe. Si ocupo alfa-2 agonista, están en 200, 180, pero por lo general en pequeñas especies trato de no utilizarlas,
porque sí me baja bastante la cardíaca, pero 300, 350, que Bastantes, a veces 200. ni siquiera los puedo contabilizar. Ok. Yo me ayudo mucho de una herramienta TAP en el celular para con el Doppler ir. Entonces muchas veces ni siquiera alcanzo a contabilizar. Entonces, Ok. súper complejo. ¿Y para qué decimos el ECG? Dice taquicardia extrema y no te marca nada. Entonces, ¿200 es bajo? Sí, en pequeños así aves, como ya sea baceriforme o citasiforme, igual podría ser bajo. Ok. Y precisamente, ¿qué medicamentos prefieres en las aves? Ya acabo de escuchar que los alfa, ¿no? Y Sí, aunque sea una DEXME, por el puedo, sentido del revertir. en general, depende mucho de la especie. Hay algunas Ok. que, si son aves como, no sé, quizás un rapaz, sí utilizo una dexmetomidina dosis bajita, pero, por ejemplo, en otras no me gusta. En verdad puedo utilizar cualquier fármaco que tenga disponible, pero, por ejemplo, no sé, anseriformes, me gusta más irme con midazolam con ketamina. En pequeños utilizo más como una pseudoanalgesia con midazolam butorfanol, y si es que inducir con ketamina, pero en general como de todo se puede ocupar, siempre depende de lo que tú quieras hacer y para qué va a ser ese, obviamente, anestesia, porque también ese es un factor súper importante. Nuestra estrategia tiene que estar diseñada para el paciente y su objetivo terapéutico. No es lo mismo, a veces me dice, quiero un protocolo para un conejo, y yo, ya, pero ¿quieres castrarlo? ¿Quieres limarle los dientes? ¿O quieres hacer una cirugía ortopédica o una amputación? Entonces eso también es muy importante a considerar. Correcto. Precisamente hay que conocer los efectos tanto buenos como secundarios de los medicamentos para que no te asustes, para que sepas qué esperar. Y el monitoreo, mis respetos, porque el monitoreo eres tú eres el monitor, Sí, sí. precisamente por lo que hablábamos. Y ya para ir terminando, nos faltan los reptiles. En nuestro curso no hablamos de reptiles. ¿Qué tantos reptiles anestesias, Doc? La verdad no tantos. En ¿Eh? general, temporada de calor allá en Chile, sí anestesio la número 1, tortuga de orejas rojas, todo el ¿Ok? tiempo con retención de huevos o éstasis folicular. Es una de las especies con la que más tengo experiencia, por lo tanto también he tratado de ir probando estrategias. Ahí hemos diseñado ya con la Cami el manejo de ellas, que por lo general ahora sale bastante bien. Así que sí son tortugas las que más vemos. Ya, y como te decía, la mayoría tortuga de orejas rojas. Y yo diría que en segundo lugar las tortugas de tierra, que podrían ser tortuga argentina o la morrocoy de repente, mediterránea, que incluso son tortugas, pero la tortuga semiacuática con la de tierra completamente diferentes en la Ok. anestesia, súper diferente. Me dan dolores de cabeza todavía las de tierra, porque muchas veces vemos la yugular gigantesca para canularla y no hay manera de canularla, terminamos haciendo venodisección algunas veces. Sí, por ejemplo, algo en particular que se describe en los reptiles es que ellos deben estar en apnea para estar en el plano quirúrgico adecuado. Por lo tanto, en las tortugas de orejas rojas, cuando ya yo termino de inducir, mi tortuga se mantiene en apnea toda la cirugía. Yo la estoy ventilando de manera manual, no tengo ventilador, así que si alguien me quiere auspiciar, yo estoy ventilándola, el procedimiento dure lo que dure, pero las tortugas de tierra no sé todavía, porque he tratado de probar dosis más altas, no sé si es algo particular de su fisiología o que todavía no le doy a las dosis correctas. Por lo general tienden a seguir ventilando durante la anestesia, Ok. ya sea 6 ventilaciones por minuto, 3, pero siguen ventilando a pesar de que yo las suplemente o que suba las dosis. Por lo tanto, eso también a veces me hace dudar, ¿será que las tengo bien anestesiadas o será algo particular de ellas? Por lo tanto, trato de monitorear obviamente frecuencia cardíaca, qué tal, será que hay nocicepción, etcétera. Entonces sí son bastante desafiantes. ¿Con ellas el monitoreo es Doppler solamente? Puedes poner el SG, la verdad no hay valores descritos para todas las especies. Para la iguana sí hay algunos estudios en donde te ven cómo debería ser la curva del SG, qué frecuencias más o menos se manejan, presiones, pero no están para todas las especies de reptiles. Por lo tanto, yo ahora estoy trabajando con el monitor Minray, que es bastante bueno y que sí me marca como el pulso, me marca más o menos la frecuencia cardíaca, me da valores de presiones muchas veces, pero no sé bien interpretarlas porque no hay descritas para la tortuga de orejas rojas, así que muchas veces me guío por tendencia, pero lo básico, Doppler, temperatura central idealmente, y capnografía, porque la estoy ventilando de manera manual para saber si lo estoy haciendo a la presión correcta y obviamente ir contabilizando la frecuencia.
¿Y qué tal te va con los medicamentos por las particularidades que tienen, la temperatura y su sistema? Exactamente, son animales ectotérmicos, por lo tanto dependen de la temperatura externa para metabolizar, para respirar, para qué tal su perfusión tisular, todo funciona en ellos con la temperatura, por lo tanto es súper importante que los reptiles desde antes incluso que el procedimiento anestésico, ya sea 7 días, 3 días, estén en su zona de temperatura óptima preferida. Okay. Si es que no llega a esa temperatura, probablemente ese día yo la voy a tratar de anestesiar y voy a estar luchando 10 horas y no va a funcionar, ¿ya? Y si el reptil no es mantenido a una temperatura adecuada durante la anestesia, se va a demorar mucho más en recuperarse también, porque afecta obviamente la metabolización de los fármacos. Así que es muy importante que nosotros podamos tenerla en su temperatura ideal y que podamos hacer un monitoreo exhaustivo de igual manera de temperatura durante la anestesia. Y su sistema basal baja demasiado, ¿verdad? Exactamente, muchas veces baja mucho, entonces hay que estar ahí atento y bueno, a mí me sorprende todavía que hace un par de años, o sea, poco, entonces te estoy hablando 2, 3 años, todavía hay algunos estudios que hablan de la anestesia de reptiles bajándoles la temperatura, o sea, literal metiéndolos al refrigerador. Y que claro, hicieron como un estudio, ven qué tal reacciona, pero es ético todavía meterlas al refri, siendo que podemos hacer una estrategia específica para esa especie. Por lo tanto, es algo que también tenemos que estar ahí súper pendiente y tratar de actualizarnos con... Hay que ser críticos con lo que leemos también. Claro. Uno puede publicar de todo si es que paga, pero hay que ser crítico con lo que encontramos. No des ideas, esa no la había escuchado. Oye, ¿y no te ha interesado el tema de publicar? Porque con la casuística que tienes y sin información, pues puedes empezar. Sí, con la Cami, la verdad, tenemos varios papers a medio escribir, okay, como en stand-by, porque también es algo que hay que saber escribirlo, hay que hacerlo bien, por lo tanto, tampoco es llegar y escribir un reporte de caso ya, pero sí con la Cami tenemos varias ideas ahí en mente, pero que la verdad no nos hemos dedicado al 100 como a publicar. Es que también es algo que no nos enseñan. O sea, no estás muchas veces tienes que prepararte aparte o incluso otras personas pues lo hacen. Pero yo creo que una vez haciendo uno, exactamente. Sí, la Cami ya tiene tiene su doctorado, así que ya sabe escribir al revés y al derecho. Pero obviamente muchas veces yo también le digo, pucha, es que quedo al debe, no sé bien cómo hacerlo, así que todavía me falta mucho más en ese sentido, pero sí tenemos ahí la idea. Perfecto. Doc, y ahora sí, para terminar, ¿nos puedes decir una forma como podemos identificar el dolor en las diferentes especies? Yo diría que la número 1 y que no necesitas ningún estudio tan difícil, no requieres nada más que tu empatía, es pensar qué tanto te dolería a ti lo que está sufriendo ese animal. Okay. Muchas veces nos llegan pacientes con fractura expuesta que algún veterinario que lo vio en primera instancia le dejó solamente meloxicam. Por lo tanto, eso a mí me parece maltrato animal, ¿ya? Entonces, muchas veces lo primero, cuando uno le duele el estómago porque te cayó algo mal que comiste o porque te sientes hinchado, es incómodo, tú no quieres que te hablen, no te sabes cómo acostar, no te sientes cómodo para nada. Imagínate un conejo que tiene así unas vísceras timpanizado como globo, por lo tanto eso es doloroso, ¿ya? Entonces sí, lo primero, empatía. Y lo segundo, ya hay escalas de dolor validadas para conejos, hurones, cobayos y roedores como ratas y ratoncitos. Nos podemos ir ayudando de expresiones faciales, de cambios de comportamiento, obviamente cambios en frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero muchas veces tú notas la cara del animal que tiene el morro apretado, bigotitos tensos, orejas hacia atrás, posturas antiálgicas muchas veces. Así que eso también nos da una idea y muchas veces ya espero que sea cada vez menos frecuente. Antes cualquier patología, antibiótico. Yo muchas veces cualquier patología, un analgésico. No le va a caer mal al paciente. Así que yo diría que esas son las herramientas más valiosas. Perfecto. ¿Y al tutor que va a adquirir alguna de esta especie, qué le recomendarías? ¿Cuándo hay que ir con el veterinario? ¿Antes, después? Ojalá antes, ojalá antes. Ahora afortunadamente hay hartos colegas que se dedican a dar asesorías online, que puede ser antes de adquirir una mascota para que tú vayas pensando más o menos qué se te viene, pero si ya la adquiriste, el primer día que tú la tengas, trata de pedir una consulta, porque incluso la tengo desde ayer y le estuve dando un alimento completamente inadecuado, eso puede traer alguna consecuencia. Así que apenas tú tengas la mascota o que vayas pensando en tenerla, anda al veterinario. Y muchas veces yo le digo a los tutores, cuando tú fuiste niño y tuviste un conejo que fue hace 30 años, probablemente lo hacías todo mal. Así que ahora que vas a adquirir un conejo para tus hijos, tienes que informarte de cero porque las cosas van cambiando. Sí, incluso en las aves.
¿Cuánto duran las aves? Exacto. Hay aves que duran 40, 50 sí, años. Sí, algunos loros son muy longevos, muchas veces fallece el tutor y queda a cargo de otra persona, entonces también es una responsabilidad a largo plazo y es por eso que yo les digo, piénsalo bien, porque esto se viene para largo. Sí. Y si quieres que dure más, pues hay que tener sus controles. Exactamente. Muy bien, doctora, pues yo creo que con esto terminamos. Agradecerle a Impotrade, que fue quien nos hizo el favor de que estés aquí con nosotros. Obviamente a ti por aceptar nuestra invitación. Cuando salga esto, el curso ya pasó. Vamos a estar 25 en el Precongreso Convet y el 26 en la parte teórica en el Hospital Núcleo Bet. Entonces, agradecerte muchísimo, doctora. Espero que sea la primera de muchas y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángelo, y gracias a todos los que vean este video. Gracias también a los estudiantes que se inscribieron en esta instancia. Espero que sea provechosa. Vamos a tratar de hablar de todo lo que ustedes tengan dudas. Y siempre yo también dispuesta en mis redes sociales a contestar. Traten de formular bien las preguntas. No me pregunten qué protocolo usar para cierta especie. Díganme, tengo este caso, estos son sus exámenes, tengo pensado usar esto, ¿qué fármacos tienes disponible en tu país? Porque a veces hay diferencias. Exacto. Y yo voy a estar feliz de ayudarte. Perfecto, doctora. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.